Yo me llamo Salvador Rosado Niebla. Nací el 17 de febrero del 1929, en Cueva del Becerro. Mi abuelo no lo conocí. Sé que mi abuela era viuda y se quedó con mi padre hasta que murió. Y algo por la parte de los otros abuelos, los maternos, no sé nada. Mi padre era trabajador agrícola, mi padre estaba trabajando en el campo, era un trabajador muy bueno, él le metía mano a todo, lo sabía hacer todo. Él hacía zanjas para sanear terreno, hacía hoyos de olivos, criaba olivares, entendía el trabajo de la carretera, estuvo trabajando en Marruecos un golpe de tiempo, haciendo carretera para cuando la guerra de Marruecos, para el convoy de fuerzas que llevaba las municiones en Bestia, para pasarla por el carril, y hacía los carriles. Luego tuvo un golpe de tiempo con una cantinera, con 2 caballos, llevaba coñac al frente, con 2 caballos, cada caballo con 2 barriles de coñac, en Marruecos, y él la despachaba en el frente. Y así estuvo en Marruecos un par de años yendo. Volvió aquí y se pegó a trabajar al campo. Él lo hacía todo en el campo. ¿Su padre sabía leer y escribir? No, leía algo, letreaba, pero él no tuvo escuela ninguna. ¿Y esa pequeña lectura que sabía hacer, se la enseñó a alguien o cómo la aprendió? Él solo, letreaba algo, los periódicos y eso, pero no estaba preparado. Teníamos buena memoria, eso sí. ¿Ese trabajo que hacía su padre en el campo, en qué condiciones las hacía? Condiciones las que había aquí en aquel día, muy malas, porque aquí te voy a decir una cosa y con eso se dice todo. Yo recuerdo cuando se acabó la guerra, por el año 40 y hasta el 46, todo fue muy malo. Yo he estado ganando aquí 10 pesetas en el campo y 1 kilo de pan valía 12, con eso se dice todo. Y trabajo duro, yo con 15 años me pegué con mi padre a trabajar al campo, a todos los trabajos duros, a hacer zanjas, a hacer hoyos de olivo, a hacer gas, de zoo a zoo. Así estuve aquí hasta los 24 años que emigré a Bilbao. Mi padre religioso de estar todo el día en la iglesia, no, pero yo recuerdo que era creyente. Era creyente. Él cuando la República pertenecía al Partido Socialista, tenía carnet. Sindicato a la UGT, a la que había, aquí era el sindicato que había en aquel día. La UGT, y en la UGT estaba todo el pueblo metido. El tiempo libre no tenía, porque aquel día tiempo libre no tenían ninguno, porque él acostumbraba a echar parcería con los dueños de los cortillos y eso, cogía la tierra, que me acuerdo yo que si echaba 40 fanegas de trigo, de 4 se llevaba el dueño de la finca 3, y una quedaba para el que la trabajaba, y por la ciega y la escarda. No tenía tiempo libre nunca, porque por las tardes cuando terminaba la jornada, nos teníamos que ir los dos a dar la tarde a escardar al campo. Y en el verano lo mismo, cuando se acababa a cegar lo nuestro. Mi padre no tenía tiempo libre nunca. Mi madre es ama de casa, trabajando en la casa para mis hermanas y para nosotros. Mis hermanas sí trabajaban en servicios domésticos en las casas, para sacar la casa adelante, porque mi padre y yo trabajamos para mantener a mi madre y mis hermanas que también ayudaban algo. Mi madre era muy religiosa. A misa diariamente no iba, pero ella era religiosa, tenía los santos en la casa y ella creía en los santos como de esas que había, pero a la iglesia no iba. ¿La casa en la que usted vivió con sus padres, cómo era? Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones? Muy pequeña. Nosotros, cuando nos fuimos a la huella de Málaga, cuando la guerra, vivíamos en una casa que era de mis abuelos, era más grande. Pero mi madre tenía muy buen corazón y no podía ver a nadie en la calle. Y entonces la casa tenía 3 dormitorios, 2 arriba y 1 abajo. Y metió a un matrimonio con 3 hijos en la habitación de abajo. Y en la de arriba metió a otro matrimonio con 4 hijos, que eran 6 de familia, y nosotros que éramos otros 6 en otra habitación. Y ellos que eran 5, 17 personas viviendo en la misma casa, que tuviera 100 metros cuadrados. Pero la que había en aquella época, sin proporciones ninguna, suelos de tierra y una candela para quizás todas las 3 familias que guisaban la misma candela de leña. Luz eléctrica, una solamente en la casa, las habitaciones ninguna. Esa luz la ponían en el centro de la casa, una sola, y eso es lo que había. Agua tenían que ir por ella al caño y al nacimiento, agua no había corriente ninguna en la casa. ¿Y cómo traían el agua a la casa? Cántaros, se lo ponían en el cuadril, las mujeres con los cántaros llenos y lo traían a la casa.
traían 12 guíos y ya tenían agua para el día. Los hombres no acostumbraban a nada, porque eso pasaba que yo muchas veces cuando había una lluvia, ya que era yo mayor, cogían camano un cántaro, yo vivía en la Almona ahí atrás, y me traían camano un cántaro y para que mi madre no fuera. Pero eso lo criticaban los demás, porque entonces el hombre no ayudaba en la casa a nada. ¿Y el mobiliario? A 4 sillas, con los asientos de esparto, una mesa en malas condiciones en el centro de la casa y se acabó. Las camas de hierro, pero la cama que había en la casa de hierro solamente la del matrimonio, la de mis padres que con los de caseros la llevaban. A luego nosotros ya nos íbamos criando unos cajones y un colchón puesto en lo alto del cajón y esa era la cama. Y los colchones de sayo de maíz, no de lana. De lana estaba el colchón de mis padres que con los de caseros lo llevaban. Nosotros en colchones de sayo y una sabanilla y una mantita para taparte toda la noche tiritando de brío. Eso es lo que había. Y por ejemplo, cuando tenían que, lo que ahora llamamos ir al váter. Lo hacían las mujeres y los hombres, había un corral y un estiércol dentro del corral, un estiércol, y en el estiércol lo hacían las mujeres y los hombres. Y otra, esta casa por ejemplo, que eran casas de las más chicas que había en la cueva, porque esto se ha obrado después, esta casita tenía lo que es la casita esta, pero más estrecha, porque había un muro ancho de chorzuelo, y ahí lo que es la cocina, que es chiquitita, no estaba la escalera esa, ahí había una habitacioncita, y aquí había una escalera de palo para subir, porque esta parte era ya el techo, las tejas, y ahí había una camarita, había una habitacioncita abajo y otra arriba, y aquí vivían 12 personas. ¿Cómo podían vivir? Y una tiendecita, pues esta también tenían aquí. Y ahora cuando hacían las necesidades las hacían en un cubo, pasaban ese callejón abajo que hay ahí, y allí había unos excusados que había y lo tiraban, ahí tiraban toda la porquería. En mi casa no había animales. Mi madre nació en Cuevas del Becerro, mi madre se llamaba Teresa Niebla González. ¿Y su padre? Salvador Rosado Hidalgo, aquí en Cuevas del Becerro. El nivel económico lo que se iba ganando diario. Cuando llegaba una lluvia, pues tenía mi madre que pedir fiado en las tiendas hasta que arrancábamos a trabajar. Y cuando arrancamos a trabajar lo iba pagando. Y otras veces llegaba la trampa al verano. Mi madre nació aquí, no se fue de aquí nunca. Mi padre tampoco, y aquí hicieron novios. ¿Se casaron por la iglesia? Sí, tuvieron 6 hijos, murieron 2 y quedamos 4. De varón murió un varón mayor que yo, y luego nací yo, que yo fui el más chico. Mi padre, después de ser un buen padre y yo un buen hijo con él, éramos amigos. Mi padre no tenía secretos conmigo, me lo contaba todas las cosas de su vida por ahí, todo me lo contaba. ¿Y con su madre? Lo mismo. Mi madre, la mentalidad que tenía, era analfabeta, no tuvo escuela nunca. Lo único que tenía era que era una mujer muy buena, le daba lástima de todo el mundo, y ella tenía un corazón que eso era una santa. Para contarte una cosa que pasó en mi casa un día, una lluvia, que había poca comida, hizo mi madre una sopa muy buena, hervía, que la hacían en una cazuela y salía muy buena, y venía un pobre pidiendo, que era de Cañete. Los pobres aquí, la puerta pidiendo, y le daba una gorda, una chica, lo que... Y mi madre, que estábamos comiendo la sopa, le dice al pobre, ¿quiere usted comer? No lo creo. Y mi padre se quedó, dice el pobre, pues sabe usted que me voy a comer una cucharadilla. Y se lió el pobre, se metió la sopa en el cuerpo, modeó listo. Dice mi padre, le va a decir a uno que viene pidiendo si quiere comer. El corazón que tenía, ya modeó listo. Y mi madre, déjalo, pero nosotros nos saltamos de olla a la noche, pero él no come. Es lo que hace las comas. Nosotros aguantamos hasta la noche. Ese es el corazón de mi madre. ¿Su madre tenía algún tipo de ocio? Ocio ninguno, trabaja en la casa y ya está. Cuando guisando, limpiando la casa y pegando surcido a la ropa, que la ropa la tenían que remendar y la tenían que ir, no como ahora, que se pone una prenda y se tira y otra, entonces no, tienen que aprovechar el máximo. ¿Usted fue al colegio? No, yo cuando tenía 8 años, cuando tomaron Málaga, en aquellos días cumplí yo los 8 años. Y cuando llegamos aquí al pueblo, recuerdo que en vez de ir a la escuela, que había un maestro solo para todo el pueblo. Un tal don Lorenzo y una maestra escuela para el pueblo entero, 2. Y entonces yo para comer tenía yo un primo que tenía unos cochinos y eso, y me iba con él a guardar los cochinos con 8 años, y mi tía me echaba la comida para los 2 y por comer me iba con los cochinos. La escuela no la pisé, y ya estuve volando cochinos hasta los 15 años, y cuando ya tenía los 15 años me fui con mi padre a trabajar al campo. Y ya comencé a trabajar en todos los trabajos duros que había, hasta que me puse ya en 24. Y ya con los 24, pues yo no fui al servicio militar porque mi padre me libró por la edad. Y entonces emigré a Bilbao. Con 23, emigré a Bilbao. Estuve en Bilbao 2 meses, porque si esto estaba malo, aquello estaba peor. Y entonces entré ya a trabajar
y ganaba yo allí 5 duros al día en Bilbao. Y la patrona costaba 15. Entonces allí no había medio y ya me metí a trabajar en el canal de Deusto y allí ganaba 9 duros al día y ahorré un poco de dinero y pillé mi vino. Con 300 pesetas me venía de Bilbao aquí. Y ya pues arranqué a trabajar aquí otra vez en la parcería y eso, y a los 2 años me volví a Bilbao. Digo, mi padre ya no está aquí, digo, ahora no vengo. Y ya entré en Bilbao a trabajar en unos túneles, que es una central eléctrica que hicimos allí, un salto de agua. Y allí habíamos casi 2000 tíos trabajando. Y los pabellones eran de madera, dormíamos 80 personas en cada pabellón, camas de litera de 3, y las chinches se comían allí. Y por 1 duro comía en el comedor. Y trabajaba de noche empujando vagonetas de escombros que salía de la central que estaban haciendo. Y de allí pasé a un pueblo que le llamaban Dos Caminos, y allí entré en una fábrica, en un pueblo que le llamaban Gardácano, y allí entré en la fábrica de explosivos, la dinamita que les decían. Y allí pues estuve trabajando un tiempo. Y de allí pasé a una mina de hierro. Tuve una temporada y allí me hice del pasaporte y emigré a Bélgica a las minas. Y estuve 3 años trabajando en las minas. Al año, a los 13 meses de estar trabajando en la mina, vine y me casé. Me llevé a mi mujer allí. ¿Qué edad tenía cuando se casó? 28 años. Y ella tenía 24. Me la llevé allí y allí estuvimos bien. Había que trabajar mucho, ¿no? 800 metros de profundidad y meterte a una altura como la mesa esta, tendido, arrastrándote, y eso era muy duro. A luego cuando me casé, para ganar más, me metí en los avances de galería y allí se trabajaba como un caballo. Y allí tuvimos un niño, era una prenda, y a los 4 meses le entró la meningitis y se murió en 2 o 3 días. Todos pasamos allí. Y enfermé yo un poco. Entonces nos venimos aquí y cuando llegamos aquí me entró a mí una hepatitis que me iba a morir. Y entonces pues cuando ya estábamos aquí, mi mujer venía embarazada allí de otro niño y nació el niño en el 60, el día 4 de enero del 60. Y yo me pegué aquí ya a trabajar otra vez a lo que sabía aquí, a lo duro otra vez. A cegar, a lo duro. Y a los 19 meses o 18 de estar aquí, me hice de un pasaporte, me hice de un no contrato, una carta llamada para Alemania. Y nos fuimos para Alemania 2. Saqué 5.000 pesetas del banco, mi mujer se quedó sin una chica y yo me monté en el tren y tiré para Alemania. Y que nos decían por todo el camino, ustedes os vuelven, porque no lleváis contrato, ustedes os vuelven. Bueno, pues cuando llegamos a París, le dije yo al compañero mío, digo, vamos a ir a la embajada alemana y enseñamos la carta de llamada que tenemos de la fábrica. Dice, con esta carta no pudiste entrar en Alemania, os hace falta un contrato. Digo, yo vamos a ir a la embajada belga a preguntar a ver lo que me dice. No, las embajadas están todas alrededor del Arco del Triunfo. Vamos a la otra y yo iba a estar ya en Bélgica 3 años. Había allí paisanos que yo los conocí y eso. Y digo yo, vamos a ir a ver lo que me dicen allí. Digo yo, mira usted, con este pasaporte podemos entrar nosotros en Bélgica. Y en Bélgica podía entrar, pero no a trabajar. Digo, bueno. Digo, ya decimos, vuelven de Alemania, nos quedamos en Bélgica. Pero cuando llegamos a Lieja, que es la última capital de Bélgica ya fronteriza con Alemania, había 3 españoles en la estación. Yo no echaba cuenta de bajarme del tren, yo echaba cuenta de seguir a la suerte. Y dicen los españoles aquellos, ¿venéis algunos españoles ahí? ¿Vais con contrato o de turistas? Vamos de turistas. Pues bajarse que os vuelven, bajarse que os vuelven. Que algún día ¿qué hacemos? Que nos bajamos. Nos cogieron un coche y nos llevaron a un bar. Estaba el bar lleno. Llegamos allí y no había uno que dijera ni tomarse una cerveza, ni nada. Digo yo, bueno, ustedes nos habéis traído aquí, que nosotros queremos descansar, que venimos medio muertos. Digo, bueno, venid para acá, pasad las maletas para acá. Y había un sótano, y había allí lo menos 200 maletas en el sótano. Y yo me escamé, metimos las maletas allí, y de ahí tenéis la camita. Una camita pequeña, y era una habitacioncita que tenía 1,5 metros de ancho, no tenía más, por 2 metros de larga. Y una puertecita, entraba y los pies te daban a la puerta. Nos acostamos, me quedaban 1.000 pesetas, y al otro le quedaban otras 1.000. Y el otro sacó las 1.000 pesetas y la metió debajo de la almohada. Digo, ¿aquí quién va a llegar? El que entremos tiene que dar los pies. A aquella mañana nos levantamos y digo, bueno, y nosotros tenemos que comer algo y dinero nos queda nada más que las 1.000 pesetas. Lo que nos cobra es el que nos va a pasar la frontera. Porque uno con un coche que trabajaba en la mina nos pasaba la frontera al otro día, como que íbamos de turistas a Alemania. Y os cobra 1.000 pesetas. Bueno, las 1.000 pesetas, y estas 1.000 pesetas hay que cambiarlas, porque nosotros tenemos que comer aquí algo hoy.
Había allí un gallego, le digo, vamos a ver, ¿quién está allí en la casa de cambio? Que dice, el que ven que te lleva al banco. Me llevó a un banco y cambié las 1000 pesetas. Me dieron 800 francos belgas. Le digo a la mujer que no estábamos con el cuerpo ya malísimo, todo el camino está atentado. Pongo hasta ahí 2 vasos de cerveza. Digo, llénalos otra vez. Nos tomamos 2 vasos de cerveza y el cuerpo cogió más ánimo. Y le digo, ¿usted me puede hacer de comer aquí algo? Y sí, me hizo un guiso muy bueno. Cuando voy a pagarle, ¿cuál le debo? Y 200 francos. Me quedaban 600. Digo, yo no le digo nada al que me va a llevar. Bueno, pues a las 5 de la tarde se presenta con el coche. Dije, bueno, lo dicho, vamos a ver, ponerse la mejor ropa que tengáis, que las maletas no las podéis pasar. Por eso había tantas maletas allí. Porque al pasar las maletas, la policía se va a dar cuenta de que vais a trabajar. Y ustedes vais como que vais de turista. Como montan le digo yo al otro, vamos a ponernos toda la ropa que podamos, porque si no, estamos listos. Bueno, pues me puse yo 2 calzoncillos blancos, 2 camisas, una en lo alto de otra. Llevaba 2 trajes muy buenos, que lo iba a comprar en Bélgica. Me puse uno debajo y otro en lo alto. Y una gabardina que llevaba me la coloqué también. Y nos montamos en el coche. Dije, dame el pasaporte. Cogió el pasaporte y llegó al control de la policía. Entrega el pasaporte. Al momento estaba en el coche. Ya estamos listos. Ha puesto el sello de turista. Ya no tiene más que pasar tranquilo. Y nos llevó a la cantina de unos mineros que había. Llegamos, cogieron los mineros, nos invitaron a cerveza. Y el tío, venga, cogió y lleva. Nos llevó a una ciudad que se llama Ángel. Y de aquí a las 12 de la noche, no me acuerdo a la hora que dijo, tenía que coger el tren. Y se tenía que bajar en una capital que la llaman Dortmund. Allí llegaréis a las 12 de la noche. Digo, ¿qué os debo? Dice, lo que os dije, 1000 pesetas a cada uno. Digo, pues mire usted, a mí me quedan 600 francos belgas. Téngalo usted, y si nos vemos alguna vez, se lo pago doble. Ah, está bien. Nos montamos en el tren, había esta altura de nieve. Y ahora montamos en el tren con tanta ropa puesta y la calefacción del tren nos íbamos a ahogar. A las 12 en la estación. Yo llevaba la dirección de uno de la cueva y digo, vamos con un taxi. Y el otro, y el taxi, no tenemos dinero, y el taxi se paga cuando se llega al destino. Nos montamos en el taxi y nos llevó a una residencia que había más de 500 españoles. Cuando llegamos allí eran la una sería. Había 4 o 5 que iban llegado del trabajo, estaban sentados en un salón que había. Digo, aquí hay españoles y aquí vamos más de 500. Digo, ¿conocen ustedes a Miguel Ramírez? Dice, por el nombre no, tiene que ser el número de la habitación. Digo, habitación número 5. Y fue y lo llamó. Y ya vino el paisano nuestro en pijama y pagó el taxista, que cobró 12 marcos, pagó el taxista y nos llevó a su habitación. Yo me acosté con él y el compañero con un madrileño que estaba con él en otra cama. Ahora él se dio a preguntarme por su familia, yo iba un dolor de cabeza que me iba a volver loco. Y yo no pegué un ojo toda la noche. Al otro íbamos a pagar reconocimiento y a trabajar. ¿Qué idioma utilizaba para hablar? Allí lo que pasaba es que había, cuando yo llegué a Bélgica, que allí se hablaba el francés, en la mina había trabajando ya españoles refugiados políticos que había allí de la guerra, y sabían el francés, y nos servíamos de ellos para las cosas más, luego íbamos aprendiendo 4 palabras, nombres de cosas del trabajo y eso, y como uno era analfabeto, pues no podía aprender el idioma. Y aprendía muchas palabras, lo más necesario para defenderme, y fuera. Y cuando tenía que hacer algo de papeleo o algo, iba al intérprete y me lo preparaba. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí en Alemania? Yo estuve 7 años. Yo trabajé, la primera que llegué fue en Dortmund, que se llamaba Unión Brückenbau, que era una fábrica de hacer puentes y de acero. Y allí estuve 1 año. Y del año me fui a una ciudad que le llamaban Hannover, en alemán Hannover. Y estuvimos allí trabajando, haciendo bloques para la construcción, 1 temporada. De allí me vine aquí otra vez, me volví ahí. Y cuando me volví ahí, me fui a una fundición. En la fundición estuve 2 o 3 meses y volví ahí a pedir trabajo al mismo sitio. Voy al mismo sitio a pedir trabajo y no había trabajo, no me lo dieron. Y entonces volvimos otra vez y nos fuimos a una ciudad que le llamaban Ángel. Y en Águeda estuvimos trabajando en la construcción unos meses. Y cuando ya me vine de Águeda, me fui a un pueblo que se llama Vique de Juárez. Y allí estuve en esa fábrica un par de años. Y ya me vine de aquella fábrica y ya tengo una casa y algún dinerillo ahorrado, y aquí había mucho trabajo, entonces porque así venía mucha gente. Yo ya no me fui más por ahí. Con tan mala suerte que yo hice un cuarto baño, fue de los primeros que se hicieron en la cueva. Y estuve aquel día escardando, y aquella tarde, cuando fui a bañarme, pegué un rebalón y me partí el menisco, la rodilla me la hice cisco. Y entonces me tuvieron que operar 3 meses con 2 muletas. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, mi mujer, vamos a escribirle una carta a tu prima, a tu hija, que nos mande un contrato. Al mes estaba aquí el contrato, ya estaba yo con 2 muletas. Y había que irse. Y mi mujer, pues yo me voy.
yo me voy para no perder, y yo digo que tú estás algo malo que no te has podido ir. Se fue y al mes me fui yo. Cuando llegué ya tenía ella un piso alquilado y eso, y entré en la fábrica a trabajar, una fábrica de aparatos eléctricos, le llamaban La Saya, y allí estuvimos 8 años. Ahí caí enfermo, tenía una hernia de hiato, iba a reventar de dolores y de ardores y me operaron. Tuve 2 años de baja, porque me moría. Y entonces me dieron la invalidez. Y entonces me vengo para España. Cuando vine aquí la preparamos la invalidez, estaba ya cobrando. Eso fue yo me fui allí el 68 y me vine el 76, 8 años que estuve. Y cuando llegamos allí, y cuando llegamos aquí, a los 7 meses de aquí, me quitan la paga. Porque decían que yo no iba a colaborar con la medicina. Pusimos recursos, fui a Málaga un montón de veces, nada. La tuve que preparar por aquí, por la ciudad de aquí. Menos mal que por aquí la pude preparar. Y ahora mientras me encontraba yo en Ronda, vivía en Ronda, en un pisito en Ronda que teníamos allí. Los 2 hijos, mi hijo tenía 16 años y la niña tenía 12. Y sin ganar nada, y el poquito dinero que teníamos me lo comíamos. Y mi mujer se montó una tienda portátil, venía de Ronda aquí, traía de todo a venderlo y para allá se llevaba cosas de la cueva. Todos los días ganaba más de 1000 pesetas. Sacaba la casa adelante. Aquel día con 500 pesetas de comida. Y uno en Ronda me dice, ¿tú por qué no montas una heladería en la cueva? Total que me metió ganas y monté la heladería. La heladería, una que le decían la Ibense, me traía las neveras y las neveras valían de mostrador. Se colocaban aquí y yo aquí por dentro, o sea, aquí vendía los helados. Y escapé bien. Tuve un éxito con los helados de exagerado. Y sacaba mi buen sueldo. En 4 meses que tenía la heladería abierta, ganaba la comida del año. Es decir, la tuve 7 años. Y a los 7 años ya me prepararon la invalidez y eso, y ya salí adelante sin tener que... Ya mi mujer comenzó a cobrar también y eso, y ya pues salimos adelante. Y ya le di estudio a mi niña, que es maestra escuela. Me costó mucho trabajo sacarla adelante, pero era una buena estudiante y eso, y salió adelante. Yo dejé de trabajar con 47 años. Aquí ya me pegué a los helados, que es lo que yo podía hacer. Cuando ya dejé los helados ya no volvía a demandar. Ya los helados los dejé yo con 60 y tantos años. Aprendí a escribir una carta en Alemania. Y a leer, aprendí a leer solo. Aprendí copiando un libro y por aquí, otro le hacía una pregunta, ponía la letra y combinaba los nombres. Y mi mujer sabía menos todavía. Mi mujer estaba trabajando en París, yo en Suiza, en Alemania. Y yo le escribía las cartas a mi mujer me las escribía a mí. Por un cantón moderno que se llevó, se enseñó a escribir la carta. Me las escribía. Y luego yo leí, pues me gustaba de leer algunos libros y me solté un poco yo en la leyenda. Y me gusta de leer algo, y leo algo. Pero que no tuve escuela ninguna. ¿Usted ha pertenecido a algún partido político o a algún sindicato? Yo he pertenecido al Partido Comunista. Cuando yo tenía 17 años, ingresé en Juventudes Comunistas, con toda la fuga de la dictadura aquí. Eso fue, nosotros ingresamos en Juventudes Comunistas en el 47. Luego ya cuando llegué al extranjero, ingresé en el Partido Comunista en Alemania. Luego llegué a Suiza, ingresé en Suiza y tenía que ir a todos los sitios que había que ir a luchar, a dar dinero, a luchar contra el franquismo, que es lo que quedó. Y luego después ya, yo mis ideas de izquierda las tengo intactas, pero me salí del Partido Comunista por el motivo siguiente. Yo creía en la Unión Soviética como el que cree en Dios a puño cerrado, así creía yo en la Unión Soviética. Rusia para mí era lo más grande. Me iban metidos desde chico, que allí cuando se casaba uno le ponían un piso moblado y preparado, que cuando se emborrachaba uno lo pelaban y le sacaba una foto y lo ponían en el metro para que se avergonzara de su persona, para que no lo hiciera más. Y todo eso tenía yo metido en la cabeza y el bienestar que allí había, esto, lo otro, y yo porfiaba con la gente y muchos me decían, tú estás equivocado, aquello no es lo que tú te crees, que esto es con lo otro, y yo cerrado. Pero cuando se hundió la Unión Soviética, cuando yo vi a Lenin con un cable en el pescuezo quitándolo del volumen, cayó el muro de Berlín, se desboronó el pasto de Varsovia y ahora veo que los ricos más gordos de Marbella eran rusos. Digo, esto no es lo que yo creía, allí había un desastre, yo no creo en esto. Lo que ha habido allí no lo quiero ya para mis hijos. Y en aquel momento otro que había aquí conmigo, que era un comunista bueno, cogimos los dos, nos pusimos al día y entregamos el carnet. Digo, yo no milito en lo que yo no creo, pero luego he seguido luchando por Izquierda Unida. Le voto a Izquierda Unida, vendo lotería para Izquierda Unida cuando hay que venderla, porque no me van las ideas. Pero que yo dejé de creer en el comunismo, porque Rusia me dio. Yo esperaba que Rusia quitara al mundo la pobreza del mundo, y no dio así. Cuando yo pequeño se jugaba aquí al trompo, ardiles,
El dile era un palito con dos puntas y llevaba una vara en la mano, se le daba la punta y daba un salto y se le daba la edad y caía. Y se medían las varas que avanzaban y así se jugaba. Jugábamos al pilla-pilla en la calle corriendo, a hilo, saltando, lo que había. ¿Qué recuerda usted de los días previos al estallido de la guerra? Aquí en la De los días previos, acuerdo que yo era pequeñito cuando estalló la República, recuerdo de que iban grupos de hombres hacia el Ventorrillo con la bandera en la mano y yo iba con mi padre, cogido de la mano, a celebrar la República. De eso sí me acuerdo yo. Luego me acuerdo cuando la quema de los conventos en Málaga, que era yo un crío, pero luego ya cuando ya los días antes de la guerra estábamos en un cortillo que le dieron los rompehizos, estaban mis padres allí de casero guisando, y entonces estalló la guerra estando nosotros allí. Y entonces el dueño que estaba allí, había otro que estaba en un cortillo que le llaman el Chozón, y llegaron los cañeteros por él y lo mataron. Y ese hombre venía allí con el dueño del cortillo, el dueño, el que labraba el cortillo, que era de la cueva. Y entonces ese hombre, cuando mataron a aquel, cogió miedo y se vino al pueblo. Y se quedó mi padre solo en el cortillo con nosotros. Lo mataron, como era de derecha, tendría algo entre ellos y vinieron dos descontrolados, que es lo que había, descontrolados que iban y vamos por ahí. Y lo llevaron y lo mataron en un arroyo que había allí. Y un día llegaron dos cañeteros con sus fusil colgados. Y el dueño está en el pueblo. Y usted... Y mi padre, le apretaban a mi padre. Y mi padre, como era también socialista, tenía el carnet de... ¿Qué dicen ustedes? Yo soy como ustedes. ¿Qué se me creído? Y le habló con eso y ya ellos... Y se llevaron los chivos que había en el cortillo. Se llevaron una piedra de chivo que había allí. Y mi padre cuando vio eso dijo, nosotros vamos al pueblo. Y se lo van a llevar todos, voy a culpa yo. Y nos venimos aquí. Y yo era un crío, yo me acuerdo, estábamos aquí en el pueblo y eso. Y cuando ya tomaron Campillo, Teba, Cañete, ya... se acercaban para la cueva y entonces nosotros cogimos y había que irse por ahí, dijo, ya te ves. Mi hermana, mi padre no se quería ir y mis hermanas, vamos, que los moros vienen cortando los pechos, que no sé qué, no sé en cuándo. Cogió mi padre un mulo, le echó un cerón y cogió unas cosillas y trapodimos para allá. Nos quedamos en Junquera, de Junquera pasamos a Coín, de Coín pasamos a Pizarra y de Pizarra pasamos enfrente Cáltama, un cortijito que había en un cerro. En ese cortijito, que era pequeño, tenía 3 habitaciones y en una estaba viviendo los que estaban allí en el cortijo, que era un matrimonio sin hijos, que yo me acuerdo. Ella se llamaba Ana y él se llamaba Paco. Y allí estaba viviendo el alcalde que iba a ser alcalde aquí en la cueva. Estaba en una habitación viviendo con sus 3 hijos, con sus 3 hijos, una hija y 2 hijos y su mujer. Y en otra habitación nos metimos nosotros 6. Y mi padre iba a Málaga toda la semana por un duro que daban para cada familia de los que habíamos allí refugiado. Iba a ir por el duro. Y un día le pilló un bombardeo que hubo, cuando tiraron la bomba en la tienda de Mazón, que le decían, que fue una bomba que ha ido por ahí la tienda, esa grande que había. Y entonces mi padre se vino y decía, hoy ha faltado poco para morir yo en Málaga. Y ya los aviones pasaban por allí tirando con la ametralladora, tirando todo, y todos los días venían los aviones a bombardear Málaga. Y de allí se escuchaba bombardeo, claro, allí de unos 18 kilómetros a Málaga. Y entonces ya dice, pues ya hay que irse. El alcalde dejó un día antes y pasó de Málaga a Palmería y otros cuantos más, pero los demás echamos a andar aquella noche para allá, para Málaga, y cuando venía rayando el día estábamos pegados donde estaba la cárcel, ya entrando en Málaga. Y ya se veía un barco tirando con una ametralladora y eso, y entró uno dentro y se golpeó y dije, Málaga está tomada, hay que volverse. Y entonces venimos por acá. Pasamos y llegamos otra vez al mismo sitio que estábamos, un llano que había allí muy grande de naranjales y eso. Y allí estuvimos comiendo y de allí pasamos a Pizarra. Y en Pizarra nos topamos ya con las fuerzas de Franco. Y iba un teniente que iba aquí en la cueva con la fuerza, teniente Almario le decían. Y llega el teniente y dice, ¿vienen aquí algunas familias de la cueva? Sí, que vamos, yo he estado en la cueva, no sé qué, yo conozco a fulano, mengano. Y nos dio un chusco a Canillo, pudimos los contentos. Y de allí nos fuimos andando a Casaragonela. Y en Casaragonela nos quedamos una noche. Casaragonela estaba tomada, pero no iba a entrar la fuerza, estaba el pueblo solo. Nos quedamos allí aquella noche y al otro día andando para la cueva. Cuando llegamos aquí, se tenía que presentar los padres, las cabeceras de familia en el cuartel. Y ahí se presentó mi padre en el cuartel, le dieron unas preguntas y lo mandaron para mi casa. Al otro día comenzaron ya, ahí la guardia y los afalajes por los hombres a las casas, mira que le vamos a hacer una pregunta, y lo metían en la cárcel.
una pregunta a la cárcel y al mes de tenerlo aquí en la calle se lo llevan a Ronda y a los 2 días de estar en Ronda fusilaron 22 de una vez. Eso pasó. Y después 7 que iban matados antes, algunos eran militantes y otros no. No mataron a más porque pasaron para allá a lo menos 20, Palmería, y no matan más. Y entonces aquí los ganaderos que tenían los corroces, los ganaderos, hubo una huelga en la República, una huelga general, y dejaron el ganado solo y se vinieron a la huelga. Y esos que vinieron a la huelga se los cargó todos. A los ganaderos se los cargaron todos ante toda Málaga. Entonces cuando nosotros venimos ya hemos matado aquí a 7. Y luego ya los otros pues los fueron matando, los mataron a 22 de una vez que lo mataron. Y luego 3 guerrilleros que murieron ya esos ya murieron en el 48. Murieron los 3 guerrilleros. También fueron afusilados, también están puestos donde están los afusilados. ¿Eran guerrilleros? ¿Recuerda el nombre de esos guerrilleros? Sí. Ramón Rosado Ponce, Diego Sánchez Ortega y Rafael Bermúdez Rosado. Uno le decían el Tormenta, los otros no tenían apodo. Estos estaban en la zona de Ágrola y también tuvieron aquí en la zona del pueblo un golpe de tiempo. ¿Y esa persona a la que estuvo a punto de matar Diego pero que al final no le mató, quién era? Era el que denunció al padre para matarlo. Y él lo quiso quitar del medio, pero lo tuvo a punto de pistola y no lo mató. A Diego lo cogieron ahí mismito, ahí en las majillas que le llaman, ahí enfrente del pueblo. Ahí estaba escondido y ahí lo cogieron. Se lo llevaron a Málaga, le dieron muchos martirios y dijeron llevárselo para el pueblo que este no declara. Y aquí lo trajeron y le jugaron la ley de fuga. Lo llevaron a Ortejica y le dijeron, ya te puedes escapar. Le dijeron, no matarme, yo sé que me vaya a matar. Y salió a correr y le tiraron la descarga y lo mataron. ¿Quién lo, fusiló de esa forma? ¿Fuera la Guardia Civil? La Guardia Civil que había aquí en la cueva. Un guardia que le llamaban Conejo, lo mató. Cuando entran aquí las tropas del bando de los fascistas, ¿qué eran soldados regulares o qué entraron tropa era? Regulares, moros, porque entró un batallón para mí que lo traía el general Varela. Entraron por aquí entraron bajaron la calle abajo. Aquí nos pegaron un tiro para tomar el pueblo no tuvo resistencia ninguna, después todo el mundo por ahí. El alcalde ya se había ido y por tanto ya se iba la autoridad civil... Todo el mundo, aquí no quedó autoridad ninguna, después todo el mundo, dejó el pueblo entregado ya en ellos. Y cuando llegaron aquí las tropas, venía un jefe importante del ejército que conocía a Juan Blanco, lo conocía. Y le dije, tú vas a ser alcalde, y lo hizo alcalde. Pero era un hombre muy inteligente, tenía una inteligencia muy grande, era vasto. Tú lo veías y decías, no, este hombre, y decía las cosas a lo bruto, pero lo que decía era importante. Y un tío mío que era muy vivo, estaba casado con una sobrina de él, y mi tío se daba cuenta de las cosas un mes antes que pasara. Y le decía tío Juan, porque estaba casado con la sobrina de él. Y entonces llega mi tío, le dice, tío Juan, suelta usted la vara, que lo que va a pasar aquí en la cueva va usted a ser culpable. Lo que van a hacer aquí es grande. Y entonces en aquel momento entregó la vara. Era alcalde y le entregó la vara a otro que le llaman Juan Duarte. Y ese se hizo el alcalde del pueblo. Y ese Juan Duarte fue el que firmó todas las penas de muerte de la cueva. Que no estaba preparado para todo vuelo, pero uno no tenía condición de eso. ¿Qué a este hombre, a Juan Blanco, le hacen alcalde? ¿Por qué Porque lo conocían porque andaba entre ellos, se conocían, estaba con el cortijo, se conocía, iba a vender granos afuera y conocía mucho a gente importante. Y lo conocía él. Y confió en él y tú vas a ser alcalde. Me contaba antes que aquí no hubo ninguna muerte cuando entraron... Le entró la fuerza, una mujer sola, esa que te dice, la rana. Esa mujer estaba en su casa, tenía un baúl de ropa de una hija, y los moros venían saqueando. Entonces llegó el moro a abrir el baúl, y ella dijo, el baúl no se abre. El baúl no se abre, cogió al moro, el fusil y la mató. La única muerte que hubo que ir a tomar la cueva. ¿Cómo era la vida de las familias que habían visto a algunos de sus seres queridos fusilados, ya en la posguerra? Malísima. La vida ya ves, aquí se quedaron 22 viudas, algunas con 7 hijos, otras con 5, otras con 3, y esas mujeres la pasaron muy mal. Porque no, tenían que vivir de lo que los padres le ayudaban, o los hermanos, o las familias, la pobreza, y todo el mundo tenía pobreza, pues ahora la que se queda con 3 o 4 niños chicos solos, y el que lo ganaba en la casa lo matan, pues ya ves cómo se queda. Y que cogieron una mujer que se llamaba María, le mataron a su marido, y bajó la calle abajo dando berríos. Y esa mujer dijo asesino, criminal, qué sé yo. Al otro día la cogió una pareja de Falange, la metió en el cuartel de los Falange que le decía que han estado en la casa del pueblo hoy, y la pelaron, y la pasearon por toda la calle pelada. Y ahora en su casa, los Falange llegaban con una talega de ropa sucia,
Decía, esta mañana tenemos que recoger, la mañana que esté planchada. Y de noche, porque ella estaba pelada y no salía a la calle, de noche en el cao del agua que pasaba por su puerta, un cuñado que tenía, hermano del marido, se ponía con ella allí, lavaba la ropa de los balanes allí de noche y la secaba en la candela y se la planchaba. Venían los balanes a recogerla. Después de verla pelada, tenía que hacer las cosas. Porque aquí fue muy mala la guerra y la posguerra fue peor. Porque como aquí había 5 o 6 guerrilleros hijos del pueblo, pues aquí apretaban el jefe de la guardia más malo que había, entonces lo traían a la cueva. Y ahí mandaban a los hombres y ahí daban la capa lisa, que era una cosa mala. Los guerrilleros de la cueva, que había uno que le decían Francisco Martín Perujo, Antonio Martín Rodríguez, Rafael Bermúdez Rosado, Diego Sánchez Ortega, Ramón Rosado Ponce, Francisco Villarejo. Cuando se acabó la guerra, vinieron aquí. Casi todos iban pertenecidos a Juventudes Socialistas, pero en la guerra se hicieron comunistas. Y vino aquí un grupo de hombres de 20 y tantos años que eran comunistas. Y eso ya fueron enganchando a más gente y el Partido Comunista dentro de la clandestinidad se extendió. Y ahora había guerrilleros aquí alrededor. Ellos se compillaron con los guerrilleros. Pero hubo un día aquí en la cueva un registro. Estaban los guerrilleros aquí, 2 grupos que había de guerrilleros, y hubo un registro y se escaparon los guerrilleros. Estaban en una casa metidos 3 y otros pocos estaban en una majada que había en un cerro que le llamamos un gordo. Y aquella mañana amaneció el pueblo rodeado por todas partes, de guardias civiles, de moros, de legionarios, todos rodeados. Y casa por casa registradas. Pero en la casa que estaban metidos no entraron, porque ellos fue una suerte. Y entonces tuvieron un tiroteo con ellos ahí arriba, ellos escaparon todos, no cogieron a ninguno, los 2 grupos escaparon, porque había un grupo que lo dirigía uno de Teba, que se llama Diego La Justa, de tendencia socialista, y el otro grupo era de tendencia comunista, que lo dirigía el Rubio Brescia, que iba a ser capitán en la zona roja, y ese dirigía el otro grupo, y todos escaparon. Y ya luego ya al año cogieron en un cortejo en el valle, por esa parte de Málaga, el valle de no sé qué, cómo se llama el pueblo. Allí llegaron 2 guardias civiles y un cabo, y estaba Rubio Brescia allí metido con este tal Rafael Bermúdez Rosado, y entró la guardia. Entonces hay novedad, la mujer puso la cara, casi se declaró con la cara que puso, cogió el cabo las escaleras arriba, con las pistolas en la mano, y cogió Rubio Brescia la pistola, ¡bom, bom! Y se lo cargó en la escalera. Se lo cargó, y había otro guardia escondido en el medio de la chimenea, ¡bom! Y también lo mató. Pero ahora había otro escondido afuera y ese mató a Rubio Brescia. Y ese Rafael Bermúdez Rosado, que era primo hermano mío, saltó por una ventana, él no entrevino en la muerte, él no mató a nadie. Se escapó y se metió en la noche aquí en la cueva. Y se vino a su casa, se metió en su casa. Al otro día estábamos comiendo en mi casa y llegó un primo mío a mi casa, le dije, mi padre, anda a comer. Dije, a comer, con lo que hay en mi casa, está la guardia registrando la calle y está mi hermano allí metido. Y me dice mi padre a mí, coge tú la calle abajo y pasa por la puerta y te fías si ha pasado la guardia de allí. Yo tenía 17 años. Cogí la calle abajo, pasé por la puerta y la guardia ya iba a pasar. Di la vuelta, cogí la calle arriba y llego y le digo a mi padre, ya ha pasado la guardia de allí. Entonces ya tranquilo. Y estaba él sentado en la mesa, en la copa como estoy yo aquí. Pero la mesa, como está esta aquí, supongamos que esa ventana es la puerta de salida de la calle. La mesa estaba aquí, 1 metro de la puerta. Y llega el sargento de la guardia a la puerta. Y estaba sentado aquí, mirando a la calle, con las pistolas en la mano. Llega el sargento, el recluta, y entra y buscarlo, que estamos aquí ya negros con el recluta. Y si echa mano el sargento, entra, se lo carga en la puerta. Y él se escapa por la puerta al correr. Pero el sargento se la goloyó, qué sé yo, y no. El sargento pasó y no entró. Y él se salió por la puerta al correr y agua a piedra de morir. Y eso pasó. ¿Y qué pasó con él? Él pasó que se fue a Tánger. Y en Tánger se vino aquí otra vez, ya que estaba salvado. Y cuando se vino aquí, al pasar por Algeciras lo cogieron. Y le dieron tantos martirios, tanto, que metió en la cárcel a un montón de personas, porque no podía resistir los martirios. Y entonces se lo llevaron preso a Málaga y lo fusilaron en Málaga. Lo fusilaron en el 48. ¿Podría usted comparar la vida antes de la guerra con la vida de después de la guerra? Yo era un crío, recuerdo poco, pero yo sé que había mucha miseria. Yo sé que la posguerra fue aquí muy mala. Y me decía mi padre a mí, ¿tú qué sabes lo que es malo? Malo más atrás. Más atrás en la República y antes de la República con la monarquía, esos fueron los años malísimos. Aquí se estuvo viviendo muy mal hasta el año 60. El año 60 ya se abrió camino la migración, ya salió, y al salir la migración ya se abrió el turismo y ya España, con Franco vivo, hubo 14 o 15 años que ya no hubo
hambre. Antes la hubo grande, mucha. Con Franco se pasaron aquí muchas calamidades. Yo hambre, te diré que no, por lo siguiente, porque yo tenía 3 hermanas y las 3 estaban sirviendo en las casas, haciendo servicio doméstico, y arrimaban a la casa comida. Mi madre era sola en mi casa y mi padre y yo para mantener a mi madre. Lo que yo ganaba mi padre y yo era para mi madre, los dos en un cortillo trabajando, nos daban poco sueldo, pero estábamos comidos. 11 años a los 15 estuve de porquero en los cortillos a mantener y yo comía como muy bien en los cortillos, estaba bombo de comer. 1 peseta ganaba yo en los cortillos y la comida, 1 peseta diaria. Y después, cuando ya a los 15 años me pegué a trabajar con mi padre al campo, ganaba yo 6,60 y la comida en un cortillo trabajando, ganaba, sin estar mantenido en los cortillos se ganaban 10 pesetas aquí en el día y 1 kilo pan valía 12. Pues ya era como se vivía. Donde quiera que iba a trabajar, un jar de leña a cuesta por la tarde para el pueblo. La vida era mala. Ahora, yo hambre mala no pasé porque mis hermanas me tienen en la casa. Y ahora yo tenía un tío aquí, unos primos que tenía una panadería, y mis primos no estaban malamente, yo trabajaba mucho con ellos, y ahí comía yo mucho. En fin, yo hambre no pasé, pero sé que hubo mucha gente que la pasaron. Aquí había personas que iban al campo a escardar los trigos, quitarle la hierba a los trigos. Se llevaban la gente una taleguita preparada con medio pan, una poquita morcilla, un poquito de tocino y una naranja para pasar las horas. Y había quien no la llevaba, porque no tenía para comprar el pan ese y eso. Y se iban a trabajar, se tiraban las 6 horas trabajando sin comer. Pero ahora los demás, que llevamos la talega, uno cogía un pedazo de pan y una poquita y se lo llevaba, se ponía, porque el hambre es bochornosa, el hambre es cobarde. Y el hambriento pues se iba oculto para que no lo vieran que no estaba comiendo. Y la gente se daban cuenta, y el que llevaba la talega le llevaba una poquita de comida a 3 o 4 que iban todos los días y le llevaba la copa que comieran. El papel de la Iglesia durante la dictadura no fue muy bueno. Aquí en la cueva. No fue muy bueno que se diga. Porque aquí en la cueva se dio el caso que venían 2 misioneros y obligaban a la gente en casa por casa pegando, venga a la misión, a la misión. Y en que ya en medio de la puerta del ayuntamiento a escuchar a los misioneros de hablar. Y la gente asustaba con las puertas cerradas. Otros se acostaban, otros se quitaban del medio. Yo no fui nunca. Cuando vino aquí el obispo una vez, que recuerdo yo, el cabo de la Guardia Civil, venga, ponerse más hoy, venid, que haya recibido al obispo, que venid, casi te obligaban. Y después, cuando ya llegó la democracia, la Iglesia se ha abierto más, se ha hecho más libre. Entonces resulta de que ha habido curas que han sido curas y han militado en el Partido Comunista. Ha habido curas muy buenos y hoy los curas ya no son como lo eran, se abren a la gente, hablan de esto, de lo otro, ya no es igual. Lo que mandaba en el pueblo era el alcalde, el jefe de la Guardia Civil y el cura. Era la autoridad. Durante la República y cuando estalla la guerra, ¿ocurrió algo especial en la iglesia? No. ¿O al párroco? Nada, a nadie. La FA y la gente que había de ronda, descontrolados. Y querían matar al cura. Y el cura lo tenían oculto y las autoridades del pueblo sabían dónde estaba oculto y todo, y nadie, todo el mundo lo tenía oculto. Y ya te he dicho que lo querían sacar para salvarlo y él no se atrevió a salir y lo mataron. Pero que no fueron la gente en la cueva. ¿Y la Guardia Civil? ¿Qué papel jugó la Guardia Civil? El más criminal que se ha conocido. Y un guardia civil me lo mienta y me explomo. Hoy ya no, hoy la Guardia Civil te habla con educación, te pide la documentación con educación. En fin, la Guardia Civil hoy está haciendo un servicio muy bueno salvando personas en las carreteras, y eso hay que comprenderlo. No se puede decir la Guardia Civil se puede comparar con la que había en aquella época. En aquella época la Guardia Civil era muy mala, al servicio del capital, y ahora el que tenía 2 pesetas podía ir libre por todas partes, y el que dependía de un sueldo en el campo era perseguido por la Guardia Civil. Te cogían con un jar de leña y te pegaban, te cogían con un conejo y te daban con el conejo en la boca, porque lo hacían para hacerle daño al trabajador. Esa era la represión franquista contra... ¿Esa persona militaba en algún partido? Nada, porque no militaban y nada, cogían a cualquier persona inocente y lo majaban. Mayormente los políticos a los que más le pegaban. Los que sabían ellos que pertenecían a un partido, o que iban a estar con la gente de la sierra, o que eso los majaban. A mí me dieron un rato muy malo. El día que este hombre se fue a la sierra, yo tenía... porque en la feria sacábamos a fotos los amigos juntos, y el año antes hemos sacado una foto 4. Aquel que está en esta punta, yo y otro que no está, que vive allá abajo. Y cuando lo cogieron, cuando se fue a la sierra, fue la guardia a su casa y le quitaron una foto a la madre, y en la foto estaba él y nosotros. Entonces la guardia, ¿este quién es? ¿En tal sitio vive? Vinieron la guardia a las casas nuestras por nosotros, nos llevaron al cuartel, y ese día estaba eso lleno, había
un comandante, un capitán, un sargento que le llama el sargento Lozano, hijo de la Cueva, el más malo que había en el mundo, y otro sargento que le llama el sargento Méndez. Nos meten ahí. El rato que nos dieron a nosotros ahí, las perrerías que nos dijeron y las cosas que nos hicieron. 6 unos canallas, 6 unos sinvergüenzas, 6 muy jóvenes para tirarse a la sierra. Os vamos a sacar tiras de pellejo. Y le digo al sargento, mi sargento, a esta gente le da el baño María. Esta gente me los apaña, que son muy chicos para irse a la sierra. Aquí queda un ejemplo con esta gente. Ahí nos dieron un rato de muerte. Y ya nos dieron larga por la puerta del corral. Y nos salí. Y ya menos mal que yo nunca lo vi. A mí no salió nunca ni nada. A pesar que era amigo mío, no salió a mí nunca ni nada. La gente que estaba como él en el campo, guerrillero, ¿hacían sabotajes o hacían...? No hicieron nunca nada. ¿Qué hacían? Hacían que tenían que vivir de algo, y entonces secuestraban a uno de los que tenían dinero y le sacaban el dinero para ellos vivir. Sí, aquí secuestraron a uno y le sacaron 50.000 pesetas. A luego secuestraron al dueño del parador, que le sacaron 150.000 pesetas. Secuestraban a todo el que podían secuestrar para ellos vivir. Porque la gente precisaba para vivir mucho, porque si compraba una pistola le costaba un capital. Tenían que pagar los enlaces que llevaban la comida, lo que no tenían que gastar. Ellos cogían 20.000 duros y le duraba un rato porque tenían un desperdicio muy grande el que tenían. Pero ellos tenían orden de no matar. Ellos, si tenían un enfrentamiento con la Guardia Civil, sí se tenían que defender, pero si podían darle de lado, no se enfrentaban a la Guardia Civil. Es decir, que la Guardia Civil pasaba por la vera de ellos y ellos se hacían el longui. Que eso no era guerrilla, no eran bandoleros como lo decían, eran guerrilleros organizados para terminar con el franquismo. Porque esperaban, cuando terminaran con Hitler, con la guerra de Alemania, que los aliados no se pararan en Francia, sino que entraran a liberar a España del fascismo. Y entonces estaban las guerrillas preparadas para salir por la retaguardia atrás de la gente y quitar el fascismo del medio. Para eso eran las guerrillas. Aquí había militancia comunista, y yo no sé si la había socialista, porque el partido que más se movía era el Partido Comunista, el que más luchaba contra la dictadura. Pero nosotros militábamos, dábamos un duro toda la semana, que iba para los presos, pero nosotros éramos grupos de 3 en 3. Por ejemplo, si yo tenía 3 amigos, yo no sabía que estaban metidos en la organización. Por si cogían a uno y no resistía los martirios, que no pudiera pasar de 2, de 3, para que los otros se salvaran. Entonces eran cédulas a 3, organizados a 3. Si la Guardia Civil o alguna autoridad se enterase de esa donación, ¿les podría haber pasado algo? ¿Nos matan? ¿Al militar a ustedes le daban algún tipo de libro? No. Charlas clandestinamente, los que más sabían, las charlas en el campo, y en algunas casas que se metían 2 o 3 amigos a charlar. ¿En su familia, algún tío o algo, alguien combatió en la guerra, estuvo en el frente? No, la tradición me pilló aquí, me pilló en Ronda, yo vivía en Ronda. Y yo pues, aquel día cuando le dieron paso a la democracia, pues loco contento. Aquel día todos los días de fiesta en aquellas calles, y ya iba yo a todas las manifestaciones que había que ir. Cuando venía un político a dar una charla iba a escucharlo, ¿no? ¿En algún momento sufrió usted la represión No. del régimen? No, tuve suerte. ¿Cómo era la relación entre la gente que trabajaba en el campo y los propietarios de la tierra? Buena, era buena, hablaba, llegaba al campo, el patrón te hablaba, la relación era buena. ¿Y hablaban de política también con con ellos no se hablaba de política, había que ocultarse. El papel de la mujer tuvo mucho tiempo parado. En la República, en todo eso hubo un poquito de fue cuando le dieron el derecho al voto a la mujer, muchas cosas, pero después, cuando llegó la dictadura, pues todo el derecho de la mujer, eso lo quitó todo. La dictadura era traer nada más que analfabetismo, entre más analfabetos había, más segura estaba la dictadura. Aquí vino el estudio en la clase trabajadora con la inmigración. Cuando salió la inmigración, pues ya los hijos de los trabajadores comenzaron a estudiar y casi todos sacaron carreras. Con los padres que estuvieron en la inmigración juntaron algún dinerillo, y por eso hay tantos con carreras hoy de los hijos de los trabajadores. Que hoy, por eso ha cambiado todo tanto, porque de antes llegaba tú a un hospital, los médicos que había, todos eran hijos de su papá, venían del dinero y te miraban por cima al hombro. Estaban acostumbrados al que le llevaba un jamón, al que le llevaba un... Hoy no. Hoy llegas tú a un hospital y hablas con un médico como estoy yo hablando contigo ahora mismo. Son amables, eso ha cambiado el 100% y el 200% en beneficio del trabajador. Pero es porque los hijos de los obreros hoy están metidos por todas partes con carreras.
Y la mujer está llegando a la política, la mujer se ha abierto un camino hoy muy grande, y la mujer hoy tiene unos derechos que no los tenía. Y yo soy de los que pienso que el día que el 50% de los presidentes del mundo sean mujeres, se acaba con la guerra y con el hambre, porque la mujer es más inteligente que el hombre. Ahora voy a comenzar por los nombres, darte todos los nombres de todos los que fusilaron. Vamos a comenzar. Antonio Martín Perujo, fusilado en Málaga. Francisco Benítez Palacio, asesinado en Alberquilla y enterrado en Cuevas del Becerro. Domingo Benítez Palacio, en Ronda. Antonio Rosado Niebla, deja viuda y 5 hijos, en Ronda. Salvador Ramírez Villarejo, soltero, en Ronda. José Rosado Martín, soltero, en Ronda. Francisco Bermúdez Niebla, en Ronda, deja viuda y 3 hijos. Cristóbal Rosado Cedeño, deja viuda y 3 hijos, en Ronda. Diego Alejandro Becerra González, soltero, en Ronda. Diego Capitán Zamudio, soltero, en Ronda. Manuel Gil Mellado, soltero, en Ronda. Rafael Rosado Camacho, soltero, en Ronda. Antonio Rosado Camacho, soltero, en Ronda. José Niebla Montero, deja viuda y 6 hijos, en Ronda. Antonio Arias García, deja viuda y 3 hijos, en Ronda. Diego Blanco Ramírez, deja viuda y 2 hijos, en Ronda, 16. Antonio Ponce Ramírez, deja viuda y 2 hijos, en Ronda. Juan Ponce Ramírez, soltero, en Ronda. Juan Rosado Ponce, deja viuda y 7 hijos, en Ronda. Antonio Ponce Rosado, deja viuda y 2 hijos, en Ronda. José Molina Amaya, soltero, en Ronda. Juan Blanco Bermúdez, deja viuda y 5 hijos, en Ronda. Salvador Orozco Villarejo, asesinado en Sevilla y enterrado en Sevilla. Salvador Lozano Ortega, deja viuda y 5 hijos, en Ronda. Salvador Niebla Montero, deja viuda y 2 hijos, en Ronda. Manuel Montero Villarejo, soltero, en Málaga. Manuel Cordón Fuente, deja viuda y 3 hijos, en Ronda. Juan Montero Toscano, deja 3 hijos huérfanos de padre y madre, en Ronda. Miguel Fuente Ortega, deja una hija huérfana de padre y madre, en Ronda. Cristóbal Bermúdez Niebla, deja viuda y 6 hijos, en Ronda. Juan Martín Duarte, deja viuda y 5 hijos, en Ronda. Antonio Rosado Blanco, soltero, en Ronda. Ana Vuelta Ortega, soltera, en Ronda. Rafael Bermúdez Rosado, soltero, en Málaga. Ramón Rosado Ponce, en Arola. Diego Sánchez Ortega, asesinado en Ortejica y enterrado en Cañete de la Rea. Francisco Perujo González, asesinado en los campos de exterminio nazi. Rafael Villarejo Niebla, asesinado en los campos de exterminio nazi. Toda esa gente eran, digamos, republicanos. Eran socialistas, la mitad de los cruceros eran socialistas, los demás sin partido ninguno. De todos los nombres que me ha dicho usted, creo que solo hay una mujer. Una mujer. Esa mujer, cuando estalló la guerra, salían de aquí comisiones de juventud a los cortijos, con sus fusillos, sus escopetas, lo que llevaba, a dar vueltas y eso. Y ella iba voluntaria de Cruz Roja, por si caía alguno herido, curarlo. Y por ahí la mataron. No hizo nada. Ahora te voy a mentar 14 que murieron en el frente, que hacen los 52 que yo te digo. Antonio Niebla Bermúdez murió en el frente, soltero. José Navarro Guerrero en el frente. Francisco Rosado Camacho. Esa señora que te he dicho yo antes, la rana, y 2 hijos que murieron en el frente. Manuel Bermúdez Niebla murió en la retirada de Málaga, Almería. Un hermano de este mismo, Antonio Bermúdez Niebla, murió en el frente de Madrid. José Martín Esquina murió en el Puerto del Viento, estaba al frente ahí. Francisco Perujo González murió también en el frente. Salvador Perujo Benítez murió en la retirada de Málaga, Almería. Uno que no sé su nombre se conoce por un hermano del Perujito. Uno del Perujito, Bartolo Ortega Galván. Y uno que se conoce por el nombre de Mairena, 14 que murieron en el frente. 14 y 38, 52 víctimas por la parte republicana. Ha comentado que 2 de estas personas murieron de camino entre Málaga y Almería. Luego, como murieron todos que murieron, una bomba que le cae, porque ahí hubo la escuadra de Franco, tiraba a la carretera, porque la carretera que va para Almería va muy cerquita del mar, por todas partes.
con las ametralladoras y los cañones y la aviación tirando bombas. Ahí cayeron 30.000 personas, murieron de Málaga a Almería, de 300 que pasaron, 300.000. Toda esta información, todos estos datos, los nombres, ¿cómo lo sabe usted? Esos nombres los sé yo. Eso lo he ido yo cogiendo poco a poco. De chico sé mucho de hace muchos años. Y luego ya cuando llegó la hora de querer recoger los nombres para hacer el monumento en el cementerio, sabía yo mucho de memoria. Y entonces fui a las casas de ellos y me hice de los otros nombres. Pero es que la más gracia que tiene esto es que yo no he cogido el bolígrafo para apuntar un nombre nunca. Me se ha metido todo en la cabeza. Y ahora te voy a inventar para que sea completa la historia por la parte republicana. 10 que estuvieron en la cárcel, arreó 4 años. También te voy a inventar los nombres. José Sánchez Ortega, José Toscano Villarejo, José Becerra González, Manuel Toscano Rendón, Francisco Sánchez Game, José Rosado, Francisco Benítez, José López Palacio, Cristóbal Perujo González, Antonio Toscano Blanco. Esos 10 se pasaron en la cárcel 4 años. Algunos se presentaron aquí, arrancaron a trabajar y ya. Pero también dejaron las mujeres, algunos con 5 niños, con el cántaro de agua nada más en la casa. También las pajaron negras. Esa es la historia completa de la parte republicana en Cuevas del Becerro. Ni más ni menos. ¿Y gente que murió de la otra parte? También te lo voy a inventar. He inventado los que murieron en el frente por la parte de Franco. José González Montilla, José Martín Bermúdez, Antonio Rendón Blanco, Salvador Perujo Rodríguez, Francisco Perujo Rodríguez, Miguel Perujo Niebla, Salvador Montero Villarejo, Rafael Ramos Villarejo, Francisco Rodríguez, Gonzalo Villarejo y el cura que fusilaron, Antonio Canto Montero, por la parte de Franco. Ahora, para que sea la cosa completa, te voy a inventar el número de huérfanos que quedaron. Quedaron 88 huérfanos por la parte republicana, te lo voy a contar todo, para que tú veas dónde llega a mí. Francisco Benítez Palacio dejó 2 huérfanos. Antonio Rosado Niebla 5, 5 y 2, 7. Francisco Bermúdez Niebla dejó 3. Cristóbal Rosado Cedeño dejó 3. José Niebla Montero dejó 6. Antonio Arias García dejó 3. Diego Blanco Ramírez dejó 2. Antonio Ponce Ramírez dejó 2. Juan Rosado Ponce dejó 7. Antonio Ponce Rosado dejó 2. Juan Blanco Bermúdez dejó 5. Salvador Lozano Ortega dejó 5. Salvador Niebla Montero dejó 2. Manuel Cordón Fuentes dejó 3. Juan Montero Toscano dejó 3 huérfanos de padre y madre. Miguel Fuente Ortega dejó una niña huérfana de padre y madre. Cristóbal Bermúdez Niebla dejó 6. El hijo Manuel, que era el hijo que murió en la retirada, Manuel Bermúdez Niebla, hijo de este hombre, dejó 4. María Ortega, la madre de este Tormenta, dejó 4. Cañosanto Arias García dejó 5. Y Juan Martín Duarte dejó 5. 63. José Martín Esquina dejó 7. Y María Guerrero dejó 3, 88. 88 huérfanos por la parte de Franco, de la República. Que la zona, por la parte de la República, la historia del pueblo. 28 viudas, 14 en el frente, 10 cerca de 4 años en la cárcel, 22 viudas y 88 huérfanos. Y ahora por la otra zona quedó una viuda sola, María Angustia Rosado Ponce, y dejó un niño solo. Y ese Gonzalo que murió dejó 5. 6 huérfanos por la parte de Franco y 11 muertos. Las criaturas deben de saber de que sus padres han estado luchando por este bienestar que tenemos hoy, que ya se está terminando. Primero estuvimos luchando por la dictadura, contra la dictadura, para quitarla. Después tuvimos la emigración y levantamos el pueblo está nuevo todo con dinero de la emigración, que le ha dado estudio a los hijos, y esta juventud debe de pensar de que deben de luchar políticamente, aunque la política se está olvidando, que las ideas más bonitas que puede tener un trabajador es ser de izquierda, porque la derecha la hemos conocido y sabemos lo que es. La derecha no quiere más que acaparar y traer miserias al mundo para ellos enriquecerse a costa del trabajador. Y el trabajador se tiene que unir y luchar por el bienestar de lo que vienen detrás, por el futuro. Sin lucha no hay futuro. La lucha no se puede terminar. No porque esté uno un poquito cómodo ya, esto, lo otro. No. A luchar pacíficamente.
no con armas, luchar pacíficamente, luchar contra las guerras, luchar contra el hambre y luchar contra los malhechores que se quieren apropiar del bienestar de un país, el país de todo el mundo, no de ellos solos. El mundo lo creó Dios y el mundo no es de Dios porque sea esto es mío, esto es mío. Ahí en la campaña de Sevilla hay tíos que tienen 15.000 hectáreas de tierra de ellos solos, que ahí podían comer 1.000 personas y no come nadie. Ese es el malestar que hay aquí.